En este día quisiéramos empezar una serie de predicaciones que le van a dar como una dirección, una instrucción, una guianza a aquellos que están viniendo a Cristo, aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y que el cristianismo es un mundo totalmente nuevo. Para ustedes es este mensaje. Para cada uno de ustedes que ha escuchado la predicación del Evangelio, que se ha arrepentido de sus pecados y que ha dicho, ok, yo me quiero arreglar con Dios, ¿qué debo hacer? Y entonces, en una oración, usted fue guiado por nosotros o por otras personas a que le entregara su vida a Jesucristo. Para ustedes este mensaje, y es algo que Dios ha puesto en mi corazón debido a que en las últimas semanas hemos tenido el gran privilegio de predicar el Evangelio a diferentes personas en diferentes lugares, algunos en las calles, otros aquí en nuestra casa, otros a través de Zoom o de llamadas telefónicas, pero como resultado de todo lo que el Señor nos ha estado permitiendo estar predicando el Evangelio, personas han venido a Cristo, lo cual es muy satisfactorio para nosotros, es de gran gozo y alegría. Almas están viniendo a Jesús, almas nuevas están viniendo, y Dios ha puesto este mensaje en mi corazón para ustedes, para cada uno de ustedes que ha decidido poner a Dios primero en su vida, para cada uno de ustedes que ha decidido venir a Jesús y entrar en esta vida nueva, en este camino llamado el cristianismo, nuestra vida para el Señor. Entonces, para cada uno de ustedes es este mensaje, y no solo este mensaje, sino una serie de predicaciones en las cuales estaremos mirando qué nos dice la Biblia acerca de nuestra nueva vida en Cristo. Y así es como se llama esta serie de mensajes. Se llama Nueva Vida en Cristo. Así estaremos predicando por las próximas semanas. Gracias, mi corazón, por el agua. Así estaremos entonces nosotros hablando la palabra del Señor y dándoles aliento y ánimo y acompañamiento a aquellos que están viniendo al Señor. Para los demás que ya han caminado con Dios algunos meses o tal vez algunos años, para aquellos que ya forman parte de la iglesia y aquí de nuestra congregación, pues entonces va a ser un tiempo para que ustedes se sienten allí tranquilos y para que ustedes puedan apoyarnos en oración por las personas que están viniendo a Cristo, y también para que ustedes puedan recordar con estas enseñanzas qué significa ser cristiano, qué es lo que la Biblia dice que debe ser mi nueva vida en Cristo. Amén. Así es que vamos entonces a empezar, y estoy muy contento, muy feliz de poder compartir esta palabra que Dios claramente puso en mi corazón, y vamos a dejar que sea el Señor el que hable en esta tarde. Así es que vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Hoy espero estar compartiendo con ustedes muchos versículos, así es que estén atentos a tener allí sus libretas de apuntes, estén allí atentos a no perderse ningún dato, vayan tomando allí notas, y todo lo que ustedes reciban de parte de Dios, escríbanlo, que después cuando uno lo repasa, wow, qué lindo, vienen fuerzas, viene fe, viene esperanza, viene gozo. Así es que vamos entonces a comenzar. Mateo capítulo 9, versículos, voy a leer del versículo 9 al versículo 13. Dice la palabra del Señor: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Amén. Vamos a orar. Te damos gloria, Señor Dios Todopoderoso. Tú creaste el cielo y la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay.
Dios grande, fuerte e invencible eres. Y ante ti hoy, Señor, nos rendimos, diciéndote gracias, gracias por la salvación, gracias por tu Hijo, gracias por la cruz, porque Él allí compró nuestras vidas. Gracias por tu sangre derramada, mi Señor, porque fue para limpieza, para perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios, por la resurrección de entre los muertos, porque así como Jesucristo resucitó, tenemos la esperanza que nosotros resucitaremos también con Él y que todos seremos transformados, Señor, para estar contigo por siempre, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que uses, Señor, mi vida para edificación de todos aquellos que están viniendo a ti, Señor. Este mensaje lo escuchan algunas personas, Señor, que han aceptado la salvación, que han recibido el perdón de los pecados y que para ellos es nuevo el cristianismo. Pero, Señor, este mensaje quedará grabado y muchas otras personas lo verán y aprenderán, Señor, qué significa caminar contigo. Te pido, Espíritu Santo, muévete con poder y haz como tú quieras, mi Señor. Yo solo soy un instrumento, úsame para tu gloria, Señor. A ti damos todo honor y toda alabanza. Y mientras predicamos la palabra, por favor, confirma este mensaje, Señor, con señales, con prodigios, con maravillas, con sanidades, Señor, con liberaciones. Que tu poder, Dios, se mueva en medio nuestro, porque te anhelamos a ti. No queremos un sermón, no queremos un estudio más. Queremos tu presencia, Maestro. Siéntate, Señor, con nosotros y enséñanos tu palabra. Queremos oír de tu boca lo que tienes que decirnos a nosotros, tu iglesia. Habla, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Muy bien. Dice entonces la palabra que Jesús va pasando por las aldeas, por los diferentes lugares, y estando allí en su propia tierra, ve a un hombre llamado Mateo, que es el escritor de este mismo evangelio, Mateo o Leví. Y dice que este hombre estaba sentado en el banco de los tributos públicos, pues ese era su oficio, era un recaudador de impuestos o un publicano, o sea, un judío que trabajaba para el Imperio Romano. Este hombre, que era aborrecido por los de su propia nación porque lo consideraban como traicionero, lo consideraban como que él estaba vendido a un imperio malvado como el de Roma. Este hombre ve a Jesús y Jesús lo ve a él. Y Jesús se queda mirándolo y le dice: sígueme. Simplemente esa palabra, sígueme. Y fue tan impactante este momento entre Mateo y Jesús, que dice la Escritura que se levantó y le siguió. Y es Mateo mismo el que está escribiendo esto. O sea, él está escribiendo como dándonos a nosotros a entender que en el momento en que él ve a Jesús y Jesús lo ve a él, cuando ellos se miran y sale de la boca de Dios ese llamado, sígueme, para Mateo fue irresistible. Él no pudo contenerse y se levantó de donde estaba y se fue detrás de Jesús. Y eso es lo que está pasando hoy en día en cientos, miles y millones de personas alrededor del mundo. Está pasando en la China, está pasando en África, países como Tanzania, como Nigeria, como Camerún. Está pasando en países islámicos, hacia el Medio Oriente, en Irán, en Irak, en Pakistán. Está pasando en Jordán, está pasando en Israel, entre judíos. Está pasando alrededor de todo este planeta este mismo suceso. Jesús está llamando a gente común y corriente, gente ordinaria, gente de otras religiones. Está llamándolos, y cada una de esas vidas
se está levantando de donde está y le está siguiendo al Señor. Entonces hay que comprender que el que llama y que el que salva y que el que perdona pecados y que el que limpia de la suciedad y que el que da vida nueva es uno solo, y su nombre es Jesucristo. Y solo Él merece la gloria. La gloria no la tiene un pastor que predica el Evangelio y que gana las almas. La gloria no la tiene un evangelista a quien Dios usa para hacer milagros y las almas vienen al Señor. La gloria no es de un maestro bíblico que con su sabiduría gana las almas. La gloria es de Jesucristo, porque Él es el único que es autor de la salvación. Él es el que usa nuestras vidas como simplemente instrumentos, pero es Él el que está detrás de nuestras palabras y es Él el que completa esa obra maravillosa de trasladar una vida del poder de las tinieblas al reino de su luz. Es Jesús el que tiene poder de dar vida a alguien que estaba muerto en pecados, en delitos, en una vida perdida, y que ahora ha pasado a vida eterna con Él. Y no porque haya muerto y ya esté en el cielo, sino porque comienza su espíritu a encender esa vida y empieza una relación maravillosa entre el Dios que creó todo el universo y esa persona. Y hoy vamos a aprender a través de este mensaje cómo la relación con Dios debe ir desarrollándose en el plan, en el propósito, como Dios lo diseñó. Hoy vamos a aprender cómo una persona comienza a seguir a Jesús, cuáles son sus primeros pasos, cómo Dios va trabajando, cómo el enemigo resiste que esa persona salga, pero vamos a entender que esta obra la hace únicamente el Señor. Quisiera pedirles que por favor fueran conmigo al Evangelio de Lucas, y en el capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo 10. Quisiera hacer mención de esto para que aquellos que le han entregado recientemente su vida al Señor, aquellos que se han arrepentido de una vida de pecado, de una vida desordenada, vacía, sin propósito, aquellos que han dejado ese camino que los llevaba hacia la muerte y que están ahora viniendo a Cristo, entiendan lo que significa para Dios el arrepentimiento de un pecador. Lucas 15:10 dice, así, son palabras de Jesús, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gozo, alegría, celebración, hay júbilo entre millones de ángeles, mucho más poderosos que nosotros los seres humanos, que contemplan la hermosura, la santidad y el poder de un Dios incomparable. Esos ángeles se gozan en el cielo, se alegran, hacen una fiesta de alabanza a Dios cuando uno de su creación, que estaba en pecado, que era un hijo de ira, que era un hijo de Satanás, porque el diablo lo tenía esclavizado y atormentado y le tenía cadenas amarradas al pecado, esa persona se arrepiente y confía en el Hijo de Dios como su único y suficiente Salvador. Hay júbilo en el cielo. Por tanto, debemos entender que la salvación de las almas es el número 1 propósito nuestro en esta tierra. Predicar el Evangelio para ganar discípulos en todas las naciones. Fue la gran comisión que Jesús dejó. Si usted lo quiere leer en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. La orden de Jesús es ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Pero también si usted lo lee en Marcos capítulo 16, versículos 15, 16, 17, dice el Señor: vayan y prediquen el Evangelio. El que creyere será, y fuere bautizado, éste será salvo. Y dice el Señor Jesús: el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que en mí creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, tomarán serpientes por las manos, y aun cuando bebieren cosa mortífera nada les dañará. Entonces, el Señor nos está dando a nosotros, sus mensajeros, sus siervos, una instrucción y una orden clara, precisa. ¿Para qué es la salvación? ¿Para qué Él me salvó? Para que yo me convierta en su discípulo y vaya a hacer otros discípulos. Ese es el número 1 del Evangelio. Para eso mis pecados me los perdona Dios. Para eso me hace una nueva criatura. Abra su Biblia en 2 Corintios 5, 17, por favor. Para eso me da su Espíritu Santo. Para eso transforma mi corazón, cambia mis pensamientos. Por eso Él me sana. Por eso Él me liberta. Por eso Él me da una familia, me pone un pastor, me pone una pastora, me pone una congregación, me da un papá espiritual para que yo crezca como un discípulo de Jesucristo y me prepare y disponga mi vida para ir a hacer otros discípulos. Ese es el fundamento por el cual Jesucristo murió en la cruz. No para que tú tengas una mejor casa, un mejor carro, o para que puedas viajar a Canadá y huir de los problemas de tu país. No. Jesucristo murió en la cruz para que tú fueras al cielo. Eso es lo más importante y por lo cual nosotros venimos con gratitud delante de Dios, porque nos dio vida cuando estábamos muertos. Y 2 Corintios 5, 17 dice que todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas en aquella persona que se entrega a Jesús, que le cree, que le ama, que confía en Él, que empieza a seguirlo. ¿Tenemos problemas? Claro que tenemos problemas. Jesús lo prometió. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, no es que cuando vengamos a Cristo nuestros problemas van a desaparecer. Al contrario, ahora te lo voy a mostrar en el proceso de la salvación. Cuando damos nuestros primeros pasos hacia el Señor, te lo voy a mostrar cómo apenas nosotros somos libertados del poder del diablo y somos adoptados como hijos de Dios. En ese momento el diablo se levanta con sus fuerzas para no dejarnos escapar, para no dejarnos ir. Pero gloria a nuestro Dios, que es todopoderoso, que es buen Padre y que Él sabe cómo protegernos. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que va delante de nosotros, dice la Biblia, como un poderoso gigante. Él es nuestro guardián, nuestro protector. Él es nuestro proveedor. Y ahorita estaremos viendo todo eso. Mira, en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús nos invita a confiar en Él en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio del hambre, en medio de la escasez, en medio del dolor, de la enfermedad, en medio del luto, en medio de la guerra, en medio de lo que estemos atravesando. Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces date cuenta cómo Jesús no nos promete una vida acá placentera, lujosa y sin dolor. Eso es el mal evangelio. Ese es el falso evangelio que hoy se está predicando.
Y a mucha gente se le dice, Dios va a hacer tu vida mejor. Dios te va a dar un esposo, Dios te va a dar una esposa, Dios te va a dar una familia. No tienes casa, el Señor te va a dar la mejor. El Señor va a hacer que tus sueños se cumplan realidad porque es un Dios que ama. Solo tienes que entregarle tu corazón, solo tienes que recibirlo en tu corazón, dicen más bien. Solo tienes que recibirlo en tu corazón y hacer esta pequeñita oración de fe y tu vida va a ser arreglada. Y la persona entonces cree porque la persona está endeudada, está arruinada, la persona está mal, está realmente en caos, su vida en desorden, está quebrado, la persona está en problemas y ve en Dios una solución. Entonces dice, wow, Dios me va a arreglar toda mi vida, maravilloso, ¿qué tengo que hacer? Haz esta oración y recíbelo en tu corazón. Y la persona hace la oración, nunca se le habló del peligro del pecado, de que su pecado lo hacía enemigo de Dios. Nunca se le habló del peligro de vivir una vida sin santidad, porque la Biblia dice, seguid la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nunca se le habló de lo que Jesús hizo en la cruz, como allí Él sufrió y murió para que nuestros pecados fueran sobre Él. Pero no para que nosotros recibiéramos una vida abundante en esta tierra y ahora hiciéramos lo que quisiéramos. Entonces, los falsos cristianos que hoy vemos en el mundo son el resultado de falsos predicadores, de un falso evangelio, de una pésima evangelización, que se le presentó un evangelio leudado. ¿Cómo así? El leudar es ponerle levadura a una masa para que se infle. Y eso es lo que se ha hecho con la Biblia. La inflan y entonces la hacen ver tan impresionante como la llave mágica que soluciona todos los problemas en la tierra. Y la gente dice, wow, sí. Y cuando se da cuenta que quiere seguir a Cristo, y cuando se da cuenta que vienen persecuciones, que viene la burla de la gente, que viene oposición, que el diablo no le quiere dejar ir, la persona dice, ¿yo qué hago con esto? Esto es horrible, me está yendo peor que antes, yo no quiero eso. Y la persona sale corriendo. Y más tarde dice, yo probé ser cristiano y no funcionó. Entonces, por eso nosotros debemos ir a Jesús, no ir detrás de un hombre, no ir detrás de un pastor, porque los pastores no podemos salvar a nadie, ni somos perfectos. Pero cuando tú vas a Jesús, a ti se te olvidan los defectos del pastor, a ti se te olvidan los problemas que estás teniendo, porque escuchas su voz y Él dice aquí en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuál es la paz? Caminar con Dios. La paz no es una emoción pasajera. La paz es una transformación interior, porque la paz es el resultado de que tus pecados fueron perdonados. Ya no te pueden culpar. Tu vida es nueva en Cristo porque te arrepentiste y entregaste tu corazón. Ahora Jesús es el Señor de tu vida. Por eso tu vida es transformada y como resultado de esa transformación, los pensamientos de desespero, los pensamientos de angustia, los pensamientos de depresión, de tristeza, de melancolía, todo eso se va y ahora viene el gozo, la alegría, la confianza, la seguridad. Hay problemas, sí, ahí siguen los problemas, pero ya no los veo como algo que me va a destruir. Ahora los veo como una oportunidad para ver a un Dios maravilloso que me ama, lleno de poder y de misericordia, que hará su parte en cada una de las situaciones que yo le entregue a Él, que yo le confíe a Él. Y allí es cuando tú en casa tienes que decir amén, porque ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Un Dios maravilloso, incomparable. Date cuenta que no te estamos ofreciendo una religión. Lo que el Señor te está ofreciendo es vida eterna. Vida eterna que empieza aquí en la tierra. El cielo lo comienzas a vivir aquí en la tierra. Y es maravilloso. Así es que date cuenta cómo
cómo Jesús nos da ese aliento y esa esperanza. Allí en Lucas capítulo 10, si vas conmigo por favor, Lucas capítulo 10, vamos a mirar también palabras de Jesús en cuanto al escucharlo y seguirlo. Versículo 16 en adelante. Dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Ahí es cuando nosotros los predicadores tenemos que decir amén. Porque muchas veces nosotros los predicadores le hablamos a la gente y la gente nos ignora, la gente nos menosprecia o se hacen como que están escuchando, pero no les importa mucho el mensaje. Ahí es cuando nosotros los predicadores descansamos de que estamos haciendo nuestra parte y que si alguien nos desecha, nos menosprecia, simplemente no nos lo están haciendo a nosotros, se lo están haciendo a Jesús. Y pues va a ser muy triste por esas personas, pero es una realidad. No todo el mundo va a ser salvo. El deseo del corazón de Dios es que todo el mundo se salvara, pero no todo el mundo lo quiere. No todo el mundo quiere cambiar su vida, no todo el mundo quiere dejar el pecado. Hay personas que dicen yo quiero bajar de peso, pero sigue comiendo igual, sigue comiendo azúcares, sigue comiendo grasas, hace muy poco ejercicio, no tiene una dieta balanceada, pero dice yo quiero bajar de peso. Es imposible que vayas a tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Es imposible. Entonces hay gente que va a decir, ¡ay, es muy duro! Y eso es muy difícil. Y ¡ay, es que exigen demasiado! No, no es verdad. Cuando tú te encuentres con una persona que te diga eso, entiende que esa persona es un instrumento de Satanás para traerte confusión, para traerte desánimo. Pero tú, en tu corazón, has hecho a Jesús el Señor de tu vida. Por tanto, tú estás firme en las promesas que el Señor te ha dicho. Y cuando Él te diga, sígueme, tú no miras atrás. Tú vas con tus ojos puestos en Él y vas caminando hacia adelante. Cuando una persona mira hacia atrás, tiende a quedarse quieta o a retroceder, a alcanzar aquello que está atrás. Por eso es que mucha gente se devuelve y no crece en el cristianismo, no avanza y un día simplemente deja al Señor porque no lo miraron de frente, porque no lo siguieron, se quedaron mirando hacia atrás, lo que les costaba seguir a Jesús. Por eso tú no te desanimes ni te desalientes. Has venido a Jesús, escucha. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por eso este mensaje es tan importante, por eso este mensaje lo tienes que recibir en tu corazón, porque no soy yo el que te estoy hablando estas cosas, yo solo soy un mensajero que vengo con un mensaje del cielo para tu vida. ¿Y cuál es ese mensaje? Lo primero que escuché en las palabras del Señor, cuando le dije, ¿qué le quieres decir a tu pueblo? Lo escuché claro en mi corazón. El Señor me dijo, diles que los amo. Ese es el mensaje, que Dios nos ama, pero que es necesario que vengamos a Él y oigamos sus palabras y le sigamos. Y no sé cuántos pueden decir allí, amén. Gloria al Señor. Muy bien. Aquí mismo en el Evangelio de Lucas, ya te voy a dar el versículo. Aquí mismo en el Evangelio de Lucas se nos dice, en Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49, se nos dice cómo es este proceso de venir a Jesús, de oírlo, de prestar atención a lo que Él nos dice y ponerlo por obra. Entonces mira lo que dice, Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Fíjate que estas son palabras de Jesús nuevamente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, número 1, y oye mis palabras, número 2, y las hace, número 3. Os indicaré
¿A quién es semejante? Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, o sea, sin una estructura, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Mira, si tú estás atento a las noticias, el jueves de la semana pasada sucedió una tragedia en Miami, Florida, en Estados Unidos. Y resulta que allí en Miami Beach, un edificio de 40 años de antigüedad se cayó completamente. Y hasta el momento han encontrado 18 víctimas, pero están esperando que sean alrededor de 150. Muy pocos sobrevivieron a esto, a esta tragedia. Y en los análisis de por qué sucedió eso, de qué manera se cayó el edificio, comenzó una investigación. Resulta que en el año 2018 vino un inspector, la firma que maneja el edificio contrató una compañía y ellos debían, al cumplir los 40 años, el edificio de hecho, debían cumplir con todos los códigos, requisitos estructurales, mecánicos, de funcionamiento de redes eléctricas, de ventilación, de tuberías, de todo. Tenía que funcionar perfectamente bien, cumpliendo el código de Estados Unidos, que son exigentes. Entonces, viene la inspección del edificio y cuando se comienza a revisar su parte estructural, hay gran preocupación. Y el ingeniero que hace esa revisión expide un documento en el cual les urge, les insta a los directores de ese edificio a que hagan cuanto antes reparaciones urgentes y absolutamente indispensables de toda la parte estructural. Y ellos colocan claramente, es por la seguridad de los habitantes, de los residentes de este edificio. Es por cuestiones de seguridad. La estructura está en muy mal estado y es urgente que se haga el arreglo. 2018, pasó el 2019, nada. Pasó el 2020, nada. Viene el 2021. Días antes de que el edificio colapsara, viene otro inspector, ya en el área de las piscinas, revisa el cuarto de maquinaria. Él tenía que ir a revisar las máquinas, pero él toma fotografías de la estructura del cuarto de las máquinas y le dice a su jefe: wow, el trabajo aquí es urgente, esto está muy mal. 2 días después, el edificio se cayó. Cuentan los testimonios de las personas que sobrevivieron a esta tragedia. Escuché el testimonio de una mujer hispana y leí el testimonio de otra señora con sus 2 hijos. En el testimonio de ellos dicen que un día antes de que se cayera el edificio, empezaron a escuchar en la noche golpes muy fuertes en la estructura, como si alguien estuviera martillando o taladrando. Una de las señoras se quejó con el vigilante, con la persona de seguridad, y le dijo: llame a la policía porque hay alguien trabajando a estas horas ahí, haciendo un ruido terrible. Obviamente no encontraron al responsable, porque pues no era un trabajo de construcción lo que se estaba haciendo. Lo que ella estaba escuchando era cómo la estructura de todo el edificio comenzaba poco a poco a reventarse. Una acá, otra acá, otra acá, otra acá. Ese era el ruido. Cuentan en el testimonio
que esta señora salió al balcón alrededor de la 1 de la mañana, sale al balcón y cuando ella está allí parada escuchando esos ruidos, ¡pra! ¡pra! Ve como una grieta desde abajo hasta arriba se forma, grandísima en la pared, y empiezan a salir pedacitos así de concreto. Ella escuchó en su corazón, ella le atribuye esto a Dios, y ella dice, Dios sí existe porque yo escuché la voz en mi corazón que me dijo, sal de aquí. Ella tomó simplemente su cartera y salió corriendo. Ella sale del edificio y el edificio se viene abajo. Y si ustedes pueden ver las noticias, es una tragedia. No es que la ruina haya sido grande, es una verdadera tragedia. Una verdadera tragedia. ¿Cuántas personas murieron allí? Es una tragedia. ¿Se hubiera podido evitar? Por supuesto que se hubiera podido evitar. Después de la inspección, se toma la decisión urgente de reforzar la estructura y hoy estarían con vida todas esas personas. Eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Si tú has venido a Jesús con el deseo de tener una vida nueva, de descansar de todos los problemas, angustias, de todo lo que ha pasado en tu vida, de lo cual te arrepentiste, y tú quieres empezar de nuevo, y ahora tú has creído que en Dios hay esperanza, que Él puede ayudarte, yo te digo, estás en lo correcto. Estás en lo correcto. Y haces bien en confiar en Dios todos los asuntos de tu vida. Dios no quiere que tú le entregues unas partes de tu vida, Dios lo quiere todo, incluyendo todos tus problemas, angustias. Si tú miras en tu Biblia, Primera de Pedro 5:7 dice, echando delante de Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que significa allí es que Dios quiere que todos esos sentimientos que no necesitamos, porque la depresión, el desespero, la angustia, los pensamientos de suicidio, todo eso destruyen una vida, la amargura, la falta de perdón, el rencor. Todos esos sentimientos van poco a poco, como este edificio, destruyendo su estructura hasta que la vida se derrumba. Y Dios quiere que entreguemos todo eso a Él. Y Él va a estar complacido en que nosotros le entregamos la suciedad, le entregamos el pecado, le entregamos estos sentimientos y Él nos coloca con su presencia nuevos pensamientos, pensamientos de paz, pensamientos de bien. Nos da esperanza, nos da confianza y seguridad de que ya no estamos más solos en el mundo, de que hay un propósito en nuestra vida y de que todo lo que pase de aquí en adelante será para nuestro bien si amamos a Dios. Y es lo que Jesús nos está diciendo, venir a Él, oír sus palabras. Tú vas a encontrarte en tu vida cristiana muchas personas que dicen que son cristianas. De hecho, cuando tú comiences a congregarte en la iglesia, vas a encontrar muchas personas a tu lado que cantan, aplauden, se saben las canciones que tú no te sabes. Ellos oran más bonito que tú, ellos han leído sus Biblias más que tú y ellos dicen que son cristianos. Pero cuando salen de la iglesia y los ves en otros lugares, los encuentras en el bar tomando, los encuentras hablando mal del pastor, los encuentras diciendo groserías, los encuentras siendo tramposos, los encuentras como esa gente que tú quisiste dejar atrás en el mundo, todo eso que no le agradaba a Dios, pero ahora lo ves en tu propia iglesia, en personas que dicen que son cristianas. Te voy a decir por qué sucede eso, porque ellos han venido a Jesús, pero no han querido oír sus palabras, y lo poco que han oído, no lo han querido hacer. Por eso Jesús aquí advierte que esa gente es como alguien que está edificando un gran edificio, una gran casa, sin estructura. Y fíjate cuál fue el problema de este edificio. Su estructura fue la que falló. Fue su estructura. Por eso tú no te afanes de que otras personas dan mal ejemplo del cristianismo. Tú no te afanes no. La Biblia misma te va a dar instrucciones para que te apartes de esas personas. La Biblia misma te va a enseñar a poner tus ojos en Jesús.
La Biblia misma te va a enseñar a amar a tus pastores, a respetar a tus pastores, a verlos como los papás espirituales que están cuidando tu vida, tu alma, para que Dios pueda operar en ti, porque Dios no te va a dejar huérfano en esta tierra. Dios te va a poner papás espirituales que van a responder por ti. Y si tuviste buenos papás naturales, buen papá y buena mamá, ¿sabes lo maravilloso que es tener un buen papá y una buena mamá? Que trabajó para que uno pueda tener una herencia, que le pagó a uno los estudios para que a uno no le tocara tan difícil, que le abrió caminos para que uno pudiera tener más oportunidades, que lo cuidó de malas amistades, que lo celó. Pero si tú no tuviste en la tierra buenos papás naturales, te tengo maravillosas noticias. Vas a conocer el mejor Padre del mundo, que es Dios. Y ese Padre maravilloso te va a dar buenos papás en la tierra, que te cuiden, que estén allí acompañándote, siempre alimentándote con lo más maravilloso que tu alma necesita. Lo que necesita tu alma y tu espíritu de aquí en adelante es la palabra de Dios. Y tus papás espirituales van a ser abundantes en darte esa palabra. Entonces tú vas a estar seguro y confiado en los brazos de unos buenos papás espirituales. ¿Por qué? Porque has venido a Jesús, quieres oír sus palabras y hacerlas. No significa que ya tu edificio está armado completo, no. Pero estás cavando hondo, hondo, hasta llegar a un terreno sólido, firme. Cuando un ingeniero quiere levantar un edificio muy alto, empieza a excavar y a hacer un hueco grande. Y cuando ha llegado a un terreno más sólido, más firme, dice, aquí es, empecemos a poner la estructura. Eso toma tiempo, toma dinero, es una gran inversión. Pero fíjate que los grandes edificios, los más hermosos, tardaron años en construirse. Y ahí es donde viene la pregunta para ti. ¿Qué clase de vida quieres tú levantar en Dios? ¿Quieres algo como medio maquillaje afuera? Imagínate que tú compras una casa que se ve muy bonita aparentemente. Vas al banco, sacas el crédito y llegaste a tu casa. Lo leí en las noticias hace poco. Y como no hiciste una inspección de ese lugar, ahora que estás viviendo te comienzas a dar cuenta de todos los problemas. Tiene problemas de humedad, los baños están liqueando, tienes moho que es peligroso para la salud, tienes cucarachas, hay ratones en el ático, la estructura está así como medio que se mueve, la casa está bien deteriorada y ahí es cuando tú te coges la cabeza y dices, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron conmigo? ¿Maquillaron esta propiedad tan horrible para venderme algo que se está cayendo? Y yo caí en la trampa. Eso es lo que muchos que se dicen cristianos están haciendo el día de hoy. Van a una iglesia, dicen amén en las predicaciones, ponen música cristiana, dicen que tienen un pastor, ellos lo dicen, aunque nunca hablan con su pastor no conoce sus vidas ni sus problemas porque ellos nunca han venido a su pastor a hablar quiénes son, cuáles son sus luchas. Pero ellos dicen que tienen un pastor, dicen que hacen parte de una iglesia en la que no diezman, una iglesia en la que ellos no trabajan, no ayudan, una iglesia, dicen que son hijos de Dios, aunque no le predican el evangelio a nadie. Entonces, cada una de esas personas lo que está haciendo es lo mismo que con la casa, como un maquillaje, está poniendo una trampa, un engaño. Y los que siguen a esos engañadores van a caer en la misma destrucción que ellos, como Jesús lo dice. Un día va a venir el río con ímpetu. ¿Qué es un río con ímpetu? Bueno, un problema muy fuerte, una prueba a la fe, porque no creas. En el próximo mensaje te voy a estar enseñando cómo Dios pone pruebas a nuestra fe, no porque nos odie, no porque nos quiera sacar del camino, sino porque la prueba nos hace crecer. La prueba nos hace fuertes, porque en la prueba conocemos nuevas facetas de Dios que antes no conocíamos. Pero cuando viene esa prueba a estos falsos, a estos impostores, ellos van a mostrar lo que verdaderamente son. Personas que no aman a Dios, personas que no están interesadas en dar su vida. Le dicen Señor, Señor, como aquí Él lo dijo, pero no hacen lo que Él les dice.
Y la ruina de esa gente va a ser muy grande un día. Aquí en la tierra, muy posiblemente los vas a ver, hogares que se destruyen, hijos que se van realmente a vivir una vida perdida, cosas muy fuertes aquí en esta tierra, pero lo peor, en la vida eterna, la separación de Dios para siempre, la condenación eterna, el fuego del infierno. ¿Por qué? Porque ellos crearon una apariencia y un engaño. Por tanto, tú no sigas ese mal ejemplo. Tú sigue a aquellos que sí le hemos creído a Jesús, aquellos que sí le hemos entregado el corazón, aquellos que sí queremos ir hasta el final con Dios, aquellos que hemos puesto a Dios como nuestra prioridad. No somos perfectos, no lo somos, pero queremos llegar a ese punto que Dios anhela de nosotros. Lo buscamos sinceramente, lo amamos, nos humillamos. Somos personas que si fallamos pedimos perdón y enderezamos el camino. Esa clase de ejemplos en tu vida, imítalos. Aquellos que están imitando a Cristo, imita tú a esas personas. Aprende a escuchar cómo ellos oran para que tú aprendas a orar sinceramente, no repitiendo el modelo de una persona que cree que por sus gritos o por muchas cosas que dice, Dios lo va a oír. No. En la Biblia tú vas a aprender un día que Dios escucha los corazones, más que las palabras, los corazones. Y que pueda que tú no puedas decir ni una palabra porque tu problema es muy grande y tu angustia está aquí que no puedes ni hablar, pero Dios está viendo tu aflicción y tu dolor y a ti te va a escuchar y te va a responder porque Dios misericordioso es. A ese Dios te estás acercando tú. Y yo te felicito como pastor, como siervo de Dios. Y quiero decirte, cuando yo tomé esta decisión en mi vida, cuando yo vine al Señor, hace ya 16 años, 15 años que le entregué mi vida al Señor, 15 años que le entregué mi vida a Jesucristo. Cuando yo hice esto, comencé a ahondar. Comencé a pegármele a aquellos que sí amaban verdaderamente a Dios. Tuve a mi alrededor gente en la iglesia que se decía cristiana, pero que me robó dinero. Tuve a mi alrededor gente cristiana que hablaba mal de los pastores, que tomaba alcohol, que eran mujeriegos, que estaban en vicios, que eran tramposos. Tuve alrededor mío gente, muchachitas que iban a la iglesia el domingo, pero que se acostaban con sus novios, sí. Tuve a mi alrededor muchachitas que quedaron embarazadas siendo cristianas y abortaron. Otras se casaron embarazadas y decían que eran cristianas. Todo eso lo tuve a mi alrededor. Pero aprendí leyendo la Biblia, versículos como Hebreos capítulos 12, versículo 1 y 2, en donde dice que hay una gran nube de testigos. O sea que hay una gran evidencia de vidas que se han sido transformadas por Dios. Y que ellos me han enseñado a mí a poner mis ojos solo en Jesús, que es el autor y el consumador, o sea, el que completa y perfecciona la obra de la salvación, Jesús, y que me enseñó ese versículo a poner mis ojos solo en Él. Y por eso aprendí a perdonar a los que me hacían mal, aún diciendo que eran mis hermanos en Cristo. Por eso aprendí a pasar los errores y las ofensas de otras personas. Aprendí a tener un corazón perdonador y a bendecir aún a mis enemigos. Y en eso estaba yo cumpliendo la ley de Cristo. Si tú lees algún día Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, allí está la ley de Jesús, o sea, los mandamientos que Jesús quiere que como sus hijos que ahora somos, cumplamos para Él. Y allí Él nos enseña a poner la mejilla a aquel que nos golpea. Poner la otra mejilla. Allí el Señor nos enseña a no entrar en pleitos. Allí el Señor nos enseña a bendecir a los que nos maldicen. Allí el Señor nos enseña a orar por aquellos que nos persiguen y nos ultrajan. A orar pidiéndole a Dios misericordia por sus vidas. Allí el Señor nos enseña a ser hijos de Dios. Y esto es un caminar en tu vida, en el cual la palabra misma de Dios te va a decir
que te despojes de todo peso y del asedio del pecado que te rodea. Eso está en Hebreos 12, 1 y 2. Y que corras con paciencia la carrera que tienes por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Significa que, así como el ejemplo de la construcción del edificio, toma tiempo hacer un gran edificio hermoso en el cual reciba uno la admiración de la gente. Así como toma tiempo ese edificio, también una carrera toma tiempo, toma preparación. Necesitas ejercicio, necesitas disciplina, necesitas constancia. El camino que hoy has empezado es un camino que no termina en un mes o en 5 años, es un camino que termina en el cielo. O sea, tu meta es llegar al cielo. Tus metas no pueden ser más las cosas vacías de esta tierra, temporales, sin propósito, como tener una casa, un carro, una profesión, conocer el lugar de tus sueños. Esas son cosas vacías que el resto de la gente que no tiene a Dios sigue y por eso sus vidas son miserables. Pero tu meta es conocer a Jesús. Tu meta es caminar con Jesús. Tu meta es ser cada día más como Jesús. Esa es tu meta. Y te tengo maravillosas noticias. La palabra del Señor dice que si nos arrepentimos, nos bautizamos y creemos realmente de corazón que Jesús es el Señor, Él nos dará su Espíritu. Imagínate el Espíritu de Dios ahora entrando en tu corazón y haciendo nueva toda tu vida. Nuevos pensamientos, palabras que antes no estaban en ti, ahora salen. Las groserías, las maldiciones, las críticas, las quejas, todo eso empieza a quedarse en el pasado. Como lo hablamos en este primer versículo, que dice que todo aquel que está en Cristo Jesús nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso empieza a ser el Espíritu Santo en tu vida. Eso empieza a ser el Espíritu Santo en ti. Y te das cuenta que Él va cambiando tu corazón día a día. Que la forma en que ves ahora a la gente cambia. La gente no ha cambiado. Es la forma de tú verlos a ellos la que cambia. Ahora ya no ves con odio, con rencor al que te pone un problema, un pleito, el enemigo que se te levanta. Ahora lo ves con misericordia. Ahora le pides a Dios que lo ayude. Por eso es necesario que tú busques la presencia de Dios cada día. Porque entre más tú tengas de Dios, menos vas a tener de ti. Hubo un profeta muy famoso en la Biblia, llamado Juan el Bautista. A ese hombre, el Señor lo mandó primero que Jesús a prepararle el camino. O sea, a llamar a ese pueblo de Israel, a ese pueblo judío, a que se arrepintieran porque ya venía el Hijo de Dios, a quien ellos llamaron el Mesías. La Biblia lo llamaba el Mesías o el Cristo. Ese señor Juan el Bautista tuvo un ministerio muy exitoso, porque resulta que él predicaba con tanta presencia de Dios que la gente venía por montones, arrepentidos, diciendo: ¿qué hacemos? Queremos agradar a Dios, queremos dejar esta vida. Y él, en medio de ese ministerio tan grande que tuvo, un día recibió a Jesús y se dio cuenta que su ministerio se había acabado. Y lanzó una frase maravillosa, que es necesaria que tú y yo la sigamos repitiendo todos los días de nuestra vida hasta que vuelva Jesús por nosotros. Juan el Bautista dijo, cuando sus discípulos le dijeron: Jesús, al que tú bautizaste, el que tú dices que es el Mesías, ahora tiene un ministerio más grande que el tuyo. La gente que nos seguía ahora lo está siguiendo a él. Eso en términos humanos sonaba como a envidia, como a competencia, lo cual es algo natural aquí en la tierra. Pero mira la respuesta de un hombre de Dios. Juan dijo: para eso fue que vine, a prepararle el camino a Él. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Entonces, qué bonito, y te voy a despedir con estas palabras, qué bonito que tú, a partir de hoy, que has querido venir a Jesús, le digas al Señor: Señor, es necesario que yo mengüe y que tú crezcas. Y que esa sea tu oración cada día. Que cuando te salte el enojo, te salte la ira, se te escape la grosería, se te escape la mentira, cosas de las cuales tú te has arrepentido y te sigues arrepintiendo delante de Dios, pero cuando esas cosas sigan saliendo de tu corazón, te das cuenta que aún están allí. Y le dices: Señor, eso es mío, es la evidencia de todo el pecado que viví en mi vida, pero yo me arrepiento
Yo te pido que me perdones y que saques esa basura de mi corazón, porque es necesario que yo mengüe y que tú crezcas. Díselo hacia Jesús cada día. Pídele perdón por cada cosa mala que hagas y confía en que Él te perdona. Porque nuestro arrepentimiento sin la misericordia de Dios, lo único que traería sería culpa. Y la culpa, te tengo noticias, es un demonio. Es un demonio. Y va a estar visitando tu vida de aquí en adelante, recordándote el pasado, diciéndote que tú no mereces el amor de Dios, diciéndote que tú no mereces ser llamado hijo de Dios, diciéndote que tú no eres digno ni de abrir la Biblia, ni de orar, porque Dios no quiere escuchar a alguien tan pecador como tú. Es un demonio enviado por el diablo. Pero tú no le vas a creer las mentiras al diablo, porque Jesús lo llamó padre de mentiras. Tú no le creas esas mentiras al diablo. Cuando vengan esos pensamientos a tu mente de quién tú eras, de los pecados que cometías, de tus fallas y errores, cuando vengan esos recuerdos y te empiecen a decir que tú no mereces el amor de Dios, lo que tienes que hacer es muy sencillo. Como un acto de fe, haz lo mismo que hacía Jesús y dile: apártate de mí, Satanás. Calla esas voces en tu mente con las mismas palabras que Jesús utilizó. Apártate de mí, Satanás. Y decláralo con confianza: soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Él me perdonó. Él limpió con su sangre mis pecados. Yo ya no soy más culpable. Él dijo que ahora yo soy inocente. Y ahora Él me llama hijo, hija. Soy un hijo, una hija del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del Dios que creó el universo. Esa es tu nueva vida. Ese eres tú para Dios. Recuerda que cuando te arrepentiste, hubo una fiesta en el cielo, una gran celebración, porque tú querías dejar tu vida anterior y venir a Jesús. Tú estabas escuchando con fe y diste el paso y has caminado ahora con Él por un tiempo. Ahora imagínate, cada vez que tú escuchas nuevamente la palabra de Dios, como lo hiciste cuando te arrepentiste, cada vez que escuchas la palabra de Dios nuevamente y la recibes en tu corazón y tienes fe y dices: quiero acercarme más a Dios, yo digo que nuevamente vuelve a haber celebración en el cielo. Porque si hay algo que celebran los ángeles, es la fe en Dios. Cuando ven a uno de nosotros, los humanos, tan frágiles, tan débiles, nosotros que somos tan vulnerables, los seres humanos, y los ángeles tan poderosos, nos ven a nosotros en problemas, en pruebas, en momentos muy difíciles, y en esos momentos oímos una predicación, leemos nuestra Biblia, creemos en Dios, confiamos en Dios, y decimos amén: yo creo en mi Padre, yo voy para adelante, Señor, ayúdame, levántame, que yo confío en ti. Allí vuelve a haber una celebración en el cielo, porque dicen: wow, tremendo. Tremendo, en medio de tantos problemas y tantas cosas, el diablo está que acaba esa pobre vida, pero está confiando en Dios. Hay gozo, hay celebración, y yo pienso, es algo mío, que mientras ellos están celebrando y diciendo: wow, qué hombre de fe, qué mujer de fe, yo pienso que el Señor dice: ¿qué es esta fiesta? Sí, muy bueno que se alegren, pero ¿qué esperan? Vayan corriendo a ayudar a mi hijo, vayan corriendo, desciendan a ayudar a mi hijo, a mi hija, que está necesitándome, que me está clamando y que me está creyendo. El cielo se mueve cuando tú crees. El cielo se mueve a tu favor, porque la fe le agrada a Dios, porque somos salvos por la fe, no por obras. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 te lo van a decir. Somos salvos por la fe, no por obras, no para que nos gloriemos nosotros, no es por lo que hagamos, es por lo que Él hizo en la cruz que somos salvos. Es por su muerte en la cruz, por su sangre que derramó, que nuestros pecados son perdonados. Por eso lo amamos, por eso su sangre nos limpia, por eso confiamos en su amor. Nos amó, Romanos capítulo 5, versículo 8, nos amó siendo sus enemigos, siendo pecadores. ¿Cuánto más cuando tú eras enemigo, enemiga, un pecador en contra de Dios? ¿Cuánto más ahora que has sido reconciliado con Él, que le has creído y que confías en Él y que quieres caminar con Él? ¿Cuánto más ahora tus fallas y tus errores no las perdonará? Claro que las perdonará.
pero vas a tener que poner allí una advertencia, como el Señor lo dijo en el Evangelio de Juan, a 2 personitas acerca del pecado. A uno, una mujer adúltera que estaba a punto de morir. Jesús dijo: ¿dónde estaban los que te acusaban? No quedó ninguno, yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Porque el pecado trae consecuencias, la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Al paralítico de Betesda, un hombre paralítico, toda su vida estuvo allí paralítico, el Señor lo sanó, pero el hombre, después de que el Señor lo sana, sigue en una vida de pecado. Jesús le vuelve a aparecer la segunda vez, porque es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, y entonces viene y le dice: mira, ya fuiste sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Entonces eso significa que cuando tú vengas en esos momentos difíciles en tu vida, en que vuelves a caer en algo de lo cual Dios te estaba sacando y tú volviste a caer porque aún eres débil y Dios te está limpiando, como desintoxicando de toda esa maldad. Cuando tú vuelvas a caer, arrepiéntete inmediatamente y ven a Jesús. No corras de Él. Eso lo hicieron Adán y Eva. Pecaron y se escondieron de Dios. No hagas eso. No te escondas de Dios. Ven corriendo a Dios. Ven corriendo a tus papás espirituales, a tus pastores. Ven corriendo y diles: pastor, pastora, pequé. Oren por mí para que Dios me dé fuerzas, para que el diablo me suelte porque siento que hay una batalla en mi vida. Ven corriendo, que nosotros de parte de Dios, con la palabra del Señor, con la autoridad que Dios nos ha dado, vamos a bendecir tu vida y te vamos a mostrar, como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, por eso yo te aliento, has comenzado un camino maravilloso, no te detengas, no te detengas. Da cada paso bien dado, con confianza, con certeza, que esto no es un camino de emociones, es un camino de decisiones. De decisiones. Y lo que hoy tú decidiste, el paso que has dado, es maravilloso. Sigue adelante y no te detengas. Vamos a orar entonces. Y si alguno de los que está viéndonos, de los que puede estar aquí, hoy se siente que está mal con Dios, que no ha caminado con Dios como debería ser, que ha tenido una falsa conversión, que ha buscado son las cosas terrenales, pero no las cosas del cielo. Si alguno de los que está aquí siente que su vida puede correr peligro como ese edificio que ya ha sido advertido, pero usted no ha querido arreglar su vida, usted no ha querido poner a Dios como prioridad y que ese edificio puede caerse en cualquier momento y su ruina va a ser grande. Si usted siente eso, este mensaje también es para usted, para aquellos que no han vivido una vida cristiana recta delante de Dios, para aquellos que no se han convertido de corazón. Este es un llamado de misericordia de Dios para que usted hoy le entregue verdaderamente el corazón al Señor. Si usted anda por ahí saltando sin pastores, sin iglesia, si usted es una persona que habla de Dios a todo el mundo, pero usted no lee su Biblia, usted no deja el pecado, usted es una persona conflictiva, si usted es una persona así, con amargura, falta de perdón, resentimiento en su corazón, y se atreve aún así a decir que es cristiana, hoy yo le llamo al arrepentimiento. El nombre de Cristo es muy santo, no se puede jugar con el nombre de Cristo. Si usted es una persona que un día se arrepintió, pero ha vuelto atrás, ha dejado su primer amor, si usted era caliente y hoy está tibio, recuerde que está a punto de ser vomitado en la boca de Dios. Hoy yo le llamo al arrepentimiento. Es un mensaje de salvación el día de hoy. Dese cuenta que no lo estoy diciendo para condenar, lo estoy diciendo para que usted entienda, como aquel inspector de ese edificio en el 2018, revisó la estructura y dijo: esto es urgente, esto hay que hacerlo pronto, y no le prestaron atención, y tan solo 3 años después el edificio se vino abajo. Hoy usted no sabe si esta puede ser la última oportunidad que Dios le esté dando en su vida, que usted ha jugado con Dios, que usted ha caminado con Cristo y con el diablo, que usted ha tenido un pie en Dios y otro pie en el mundo. Si usted es uno de esos, hoy yo le llamo al arrepentimiento en el nombre de Jesús. Y tal vez pueda ser la última oportunidad que Dios le esté dando y usted no lo sepa. Puede ser que a la vuelta de la esquina le esté esperando la muerte o le esté esperando una tragedia y usted no lo sepa. Así no le esté esperando ni la muerte ni la tragedia. Así usted vaya a vivir 20, 30, 50 años más.
pero hoy es necesario que usted se arrepienta, que no juegue más con Dios, porque también la Biblia nos habla de que Dios da oportunidades, pero tienen un límite. Y cuando las oportunidades se acaban, Dios corta a una persona que solo quiere jugar con Él, que solo quiere burlarse de Él, porque es un Dios santo. Entonces hoy yo quiero llamar al arrepentimiento también. Y vamos entonces a orar. Vamos a orar. Primero por los que ya han decidido caminar con el Señor y que están empezando y que han recibido hoy este mensaje felices en su corazón. Le animo y le aliento, siga adelante. Y segundo, vamos a orar por todo ese otro grupo de falsos cristianos, porque así es como se llaman. No son personas que están atribuladas, no son personas débiles en la fe, no, son falsos cristianos. Son personas que no se han convertido a Cristo y llevan años en una iglesia sin dar fruto, sin haberse enamorado de Dios, sin haber nacido de nuevo. Vamos a orar para que haya arrepentimiento y que en todo este grupo haya un solo realmente resultado, que es salvación, transformación, vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria en el nombre de Jesucristo por esta palabra que hoy nos has dado, Señor. Y yo, Señor, tú sabes la alegría que hemos compartido, Señor, aquí en casa, mi esposa y yo, de que nos hayas dado esta gran bendición de poderte traer almas, Señor, almas a tus pies. Ha sido maravilloso, Señor, poder en las últimas semanas, tal vez meses, predicar tu palabra, Señor, a gente que no había escuchado el Evangelio antes. Pero estamos felices de que comencemos a ver los primeros frutos, de que comencemos a ver las primeras vidas arrepentidas, Señor. Gente, Señor, saliendo de otras religiones, viniendo a Jesucristo, conociendo el verdadero Evangelio y aceptándolo, recibiendo la salvación, el perdón de sus pecados. Ha sido maravilloso para nosotros, nos ha dado vida, nos ha dado gozo, Señor, porque nosotros no queremos ser pastores de una iglesita, Señor. Nosotros queremos ser, Señor, instrumentos de salvación. Nosotros queremos, Señor, traerte almas al cielo, no a una bodega, no a un edificio, no. El afán no es de llenar un edificio, el afán es de llenar el cielo. Y eso es lo que queremos hacer mi esposa y yo, y te rogamos que nos sigas usando mucho y que cada persona que está viniendo a ti sinceramente, Señor, se convierta en un discípulo. Porque no buscamos miembros para la iglesia, no queremos miembros, queremos discípulos, queremos hijos espirituales, gente que lo dé todo por ti y que salga a ser nuevos discípulos. Por eso yo te pido, bendíceles, dales fuerzas, la palabra que se ha sembrado, Señor, esa semilla va a crecer y va a dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Hoy oramos para que rodees, para que protejas a cada alma, a cada persona, Señor, que se ha arrepentido de sus pecados. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tus ángeles, Señor, estén allí. Y provéeles en todo, Señor, como siempre lo haces con un verdadero Hijo, en Cristo Jesús. Así también oro por todo este grupo, Señor, de personas que realmente su conversión es muy dudosa, Señor, que su cristianismo no es un cristianismo bíblico, es más bien algo emocional, es algo más bien religioso, Señor. Hoy oro por misericordia sobre cada uno de ellos, sobre todos los que se dicen cristianos, pero viven como el mundo, Señor, hablan como el mundo, piensan como el mundo, tienen los mismos sueños que el mundo. Hoy oro, Señor, para que no los cortes. Hoy oro para que tengas misericordia, Dios. Pero que si hay alguno, Señor, de esos falsos que va a hacer daño entre tu pueblo, como la Biblia nos advierte de los gabaonitas, falsos, disfrazados, perros disfrazados, lobos disfrazados, cerdos disfrazados de ovejas, yo te pido tú mismo sácalos. Tú mismo, Señor, llévatelos, mi Dios. Porque este es tu rebaño, no nuestro rebaño, sino el tuyo, y todas estas son ovejas de tu prado. Pero al que sí realmente se quiere arrepentir, Señor, te pedimos, dale tu Espíritu Santo. Dale gracia hoy para que escuche esta palabra con fe, para que no tenga que sufrir una grande pérdida, una gran ruina, no, sino que al contrario, a partir de hoy, si ha desperdiciado todos estos años en el cristianismo, a partir de hoy comience a edificar la casa sobre la roca, y esa roca es una sola, y es Cristo. Tomar todas las decisiones en Jesús, tener a Jesús como prioridad en su pensamiento, en su deseo, en sus palabras, con sed y hambre de leer la Biblia, con sed y hambre de orar, con sed y hambre de predicar el Evangelio, Señor, a este mundo que tanto lo necesita. Esos son verdaderos discípulos, gente que lo quiere dejar todo, tomar su cruz y seguirte cada día. Esos son los discípulos que te pedimos para esta iglesia, mi amado Jesús, en London, Señor. Eso es lo que queremos.
El resto, Señor, muévelo, sacúdelo, llévalo a donde deba estar, pero no en este lugar, Señor. Porque aquí queremos pastorearte ovejas, aquí queremos son discípulos de Cristo, gente realmente que quiere amarte, que está arrepentida, Señor, de su pecado y que quiere cambiar su vida. Eso es lo que queremos. No queremos religiosos, no queremos fariseos, queremos, Señor, gente que te ame a ti, gente arrepentida, Señor. Y creo que ese es el deseo de tu corazón verdadero. Por eso oro, Señor, esto en tu voluntad perfecta para esta iglesia, Dios. Gracias por esta palabra, por este tiempo, por este mensaje. En el nombre de Jesucristo, también te pido que bendigas a cada persona que ha dado su diezmo, su ofrenda, que hoy presentamos delante de ti con amor y con alegría, Señor, sabiendo que tú eres nuestro proveedor, que en ti no tenemos necesidad de ninguna cosa. Gracias, maravilloso Dios. Ato también, Señor, en tu autoridad todo espíritu de retaliación y de venganza y lo envío al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cualquier plan de las tinieblas, del infierno, para destruir a los nuevos creyentes o para venir a atacarnos a nosotros, a nuestros hijos o para atacar a tu iglesia, cualquier plan del infierno ya está destruido, porque está escrito que ningún arma forjada en contra nuestra podrá prosperar en Cristo Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Nosotros te amamos, te exaltamos y te damos honor. A ti toda la gloria en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos, gracias. El Señor les bendiga grandemente.